Hemos escuchado una de las lecturas del Evangelio de Marcos más profundas, maravillosas y complejas de este tiempo. Y en la medida que vayamos avanzando en el sermón, nos vamos a ir dando cuenta de dónde radica la complejidad, la belleza y la constante actualización de estos textos. Y eso es lo que a mí personalmente me encanta de la Biblia, es cómo se puede actualizar cada frase, cada palabra, cada diálogo de Jesús. Es posible que uno lo tome y lo pueda traer. Hay otras cosas en la Biblia que no es posible traerlas porque culturalmente no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Déjenme contarles, por ejemplo, que hay una ley en el Antiguo Testamento que se llama la ley del levirato, ¿no? Y la ley del levirato decía que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano, su primo o algún pariente cercano se podía casar con su esposa para poder procrear. Y esos hijos iban a ser de la persona que había fallecido, ¿no? Esa ley se le llama la ley del levirato. Posiblemente nunca se ocupó realmente, pero está escrita en el Antiguo Testamento, así que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando decimos hay que hacer lo que dice la Biblia, uno tiene que decir, pero espera, ¿no? Hay cuestiones que son culturales, que tienen que ver con la antropología, que tienen que ver con la cultura, con la etnicidad de cada tiempo. Entonces, hay cosas que no podemos traer a estos tiempos. No se puede porque culturalmente no nos es posible. Pero hay otras cosas que sí. Y dentro de esas cosas, si hay alguien que en la Biblia, sus discursos, sus parábolas, sus diálogos, sus reflexiones, conversaciones, oraciones, discusiones, es posible tomar todo ese ramillete y traerlo a nuestro tiempo, es Jesús. Sin ninguna duda, las palabras de Jesús son, por un lado, son atemporales, es decir, flotan sobre la historia y al mismo tiempo son contextuales, o sea, son atemporales y contextuales. De alguna forma están por sobre la historia y al mismo tiempo están tan metidas en la historia que en cualquier época de la vida nosotros podemos traer las palabras de Jesús y que nos sirvan aquí y ahora. Este texto de Marcos capítulo 2, personalmente a mí, durante muchos años me ha cautivado. Y les voy a ir contando por qué, pero déjenme partir con algo primero. Cada uno de nosotros posee un símbolo. Cada uno de nosotros de alguna forma es un símbolo de algo. Nos gustan los símbolos. Tenemos símbolos como personas. Estos símbolos nos permiten ser distinguidos entre la multitud y nos permiten tener cierto carisma, ¿no? Algunos su símbolo es su inteligencia, para otros su símbolo es su silencio, para otros su símbolo es su capacidad de servir a otros, para otros su símbolo es su expertise en algún tema en específico o la virtuosidad en algún área de la vida instrumental, científica, literaria o social. Pero cada uno de nosotros de alguna forma tiene símbolos propios que me distinguen del otro. Por eso no somos hechos en serie, ¿no? Sino que somos individuos individuales que nos distinguimos de los demás por nuestros símbolos, por nuestra forma en cómo hablamos, por la forma en cómo vestimos, ¿cierto? Por la forma en cómo nos cortamos el pelo, por etcétera. Cada uno de nosotros es un artífice, un escultor de su propia simbología. Cada uno de nosotros la tiene y es tremendamente válida porque nos permite la distinción con otras personas. Vamos a hablar del poder del símbolo, por supuesto, hoy día antes de aterrizar en nuestro texto. Pero no solo tenemos símbolos personales, sino que además aterrizamos en instituciones que también poseen símbolos. Por ejemplo, en términos de símbolos personales, ustedes pueden ver que yo uso cuello clerical, que a veces tengo una cruz puesta acá, y cuando paso a oficiar como pastor en la iglesia, como pastor y maestro, diría Lutero, entonces ocupo más símbolos, ocupo el talar, ¿cierto? A veces ocupo una cruz que me regalaron, que viene de Jerusalén, ocupo también estolas de distintos colores, etcétera. Pero además nuestras instituciones poseen símbolos, ¿cierto? Aquí podemos ver nuestro templo, que tiene símbolos. Ustedes pueden mirar hacia atrás. Tenemos la cruz como símbolo central.
un poco más abajo tenemos el altar, la mesa del altar, tenemos velas. A este otro lado podemos darnos cuenta que tenemos un órgano a tubos y tenemos una disposición de las bancas, no tenemos muchos adornos, incluso no tener muchas cosas dentro de nuestros templos luteranos es un símbolo de quiénes somos, como el silencio en algunas personas es su símbolo. Nosotros, la sobriedad corresponde también a la simbología luterana. Pero además podemos seguir ampliando esto, no solo somos personas simbólicas, no solo participamos de instituciones que tienen símbolos. La Iglesia Luterana de Valdivia, por ejemplo, tiene el campanario como un tremendo símbolo, por supuesto reconocido en toda la ciudad. Pero además, si seguimos ampliando este margen, nos damos cuenta que el cristianismo tiene sus símbolos. Jesús como símbolo, la cruz como símbolo, la salvación como un símbolo también espiritual, ¿no? Nuestra relación con Dios, con un Dios personal, también es un símbolo de parte de nuestra institución. Por eso, nosotros vivimos en un mundo tremendamente simbólico. No solo son simbólicos las cosas que existen, sino que los conceptos los hemos transformado en un símbolo, como los amuletos, ¿no? Como las frases, como los clichés, son símbolos, ya que nos permiten algo. Somos simbólicos como personas, vivimos en instituciones que tienen símbolos y además como creyentes participamos de una religión que tiene un símbolo también, ¿no? Un gran símbolo. Más de 2.000 millones de personas en el mundo saben cuáles son los símbolos del cristianismo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos entrega el símbolo? ¿Por qué es tan importante lo simbólico en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante tener símbolos propios que nos distinguen de otros, participar de instituciones que tienen símbolos y participar de una creencia que también tiene símbolos sumamente importantes? Primero, el símbolo nos da sentido de pertenencia, ¿cierto? Porque si yo voy por la calle y me encuentro con otra persona que lleve un cuello clerical, hay cierto acto comunicativo y un acto de entrega y de recepción y de decodificación informativa que a mí me dice que ese otro es parecido a mí. Exacto. Los símbolos nos dan pertenencia, ¿no? Yo pertenezco a un grupo determinado que ocupa determinados símbolos y por lo tanto yo pertenezco a ese grupo, ¿cierto? La cruz, etcétera. Cada grupo tiene su símbolo, su simbólica, su hiperconceptualización simbólica que le da un sentido de pertenencia. ¿Y qué es otra cosa sino el sentido de pertenencia? Es la seguridad. Pertenecemos porque nos sentimos seguros. Por eso cuando somos jóvenes, o lo vimos o lo hemos visto durante todas las épocas, los jóvenes pertenecen a ciertos conglomerados, ¿cierto? A ciertos grupos, ¿no? Hace tiempo salían un grupo de los emos, quizás ni se acuerdan, ¿no? Habían distintos grupos, más atrás estaban los punk, estaban los trash, estaban los raperos, ahora están los hip hoperos, muchos de ellos relacionados también con ciertos estilos musicales, por lo tanto, el símbolo me ayuda a pertenecer y la búsqueda de la pertenencia no es otra cosa sino que la búsqueda de seguridad, porque somos entes sociales. Necesitamos estar con otros que piensen como nosotros, que reaccionen a los símbolos como nosotros, etc. Entonces, eso es sumamente importante. Y por último, no solo nos da sentido de pertenencia, no solo nos da sentido de seguridad, sino que además facilita la comunicación, ¿cierto? Facilita la comunicación. Entonces, si estamos en un grupo conversando, por ejemplo, de pastores o lo que sea, y un pastor dice, mira, acabo de leer un libro de tal autor, yo conozco a ese autor, rápidamente establecemos un vínculo comunicativo mucho más fluido que pueda surgir con otro. También se puede dar esto en sentido negativo, ¿no? Si alguien está leyendo un libro que yo considero que no es de mi línea, entonces yo rápidamente en un acto comunicativo en términos negativos me corro para otro lado. También, ¿no? Los símbolos nos dan pertenencia, nos dan seguridad y nos permiten facilitar el acto comunicativo. Dicho esto, tenemos que pensar ahora en la complejidad del símbolo.
Si el símbolo es tan bueno, nos da un sentido de individualidad, nos da sentido de pertenencia, nos facilita la comunicación, nos ayuda en tantos sentidos el símbolo y lo simbólico, ¿dónde estaría el problema? ¿Dónde podría eventualmente radicar el problema? El problema con lo simbólico radica en lo siguiente, que el símbolo nace como un medio para alcanzar un fin. Ese es el sentido del símbolo. El símbolo es un medio para alcanzar un fin. Y esto lo podemos ver en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, nosotros los protestantes solemos criticar, ¿cierto?, a nuestros hermanos católicos, porque no necesariamente los entendemos muy bien y decimos, ellos adoran a los santos. Entonces los católicos dirán, nosotros los veneramos. Para muchos católicos, el santo es, para muchos, el santo es un medio para alcanzar un fin que es superior. Por supuesto, para otros tantos católicos, el santo no se dará cuenta que lo ha transformado en el fin y le pide cosas al santo y ora al santo y le agradece al santo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que va, por supuesto, en contra de nuestra concepción divina, en donde nosotros consideramos que los símbolos deben ser medios y no el fin en sí mismo. Y ahí radica el problema, pero no pensemos solo en los católicos, pensemos también en nosotros, los protestantes. También hemos cometido en algunos sentidos el mismo error. Aquel símbolo que debe ser un medio lo hemos transformado en un fin. Por ejemplo, la Biblia. Ahora que estamos en el mes de la Biblia. La Biblia es un medio para alcanzar una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesús. Por lo tanto, yo tengo que transformar este símbolo como lo que es, en un símbolo que me da pertenencia, en un símbolo en el cual puedo extraer experiencias, puedo tener una vida devocional, puedo entender la voluntad de Dios, si es que es posible a veces entenderla, otras veces no es tanto, pero no debo olvidar que es un símbolo mediador. Es un símbolo mediador. O sea, yo encuentro ahí algo que me lleva a Dios. La Biblia no es Dios. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque algunos hermanos protestantes han transformado la Biblia como en Dios, ¿no? Que la tinta, las letras y las hojas son sagradas. Y lo cierto es que lo sagrado es el mensaje. Es lo que me viene a decir acerca de Dios. Ahora bien, esto pasa en todas las instituciones. Solemos confundir el medio simbólico como un fin en sí mismo. Y ahí radica la gran problemática del ser humano cuando confunde el medio como si fuera un fin en sí mismo. Entonces, todo esto maravilloso, ¿cierto? El sentido de seguridad, el sentido de pertenencia y la facilitación comunicativa se pierden cuando este símbolo lo transformamos en el fin en sí mismo y no en un medio. ¿Y cómo podemos saber cuando un símbolo lo transformamos en un fin y no en un medio? Fácil. Esto les va a servir para poder aplicarlo a cualquier símbolo. Les voy a dar la clave. Esto va a ser algo así como el E es igual mc al cuadrado de Einstein. Les va a servir para todo, ¿no? ¿Cómo saber cuando este símbolo lo transformé en un fin y no en un medio, que es lo que siempre debería ser? Cuando este símbolo se transforma en un medio de opresión contra los humanos. Cuando este símbolo, que a mí me debería servir de transporte, eso significa que sea el medio y no el fin, es un transporte para llevarme a algo y ocupo ese transporte en el fondo para acallar a otros que no piensan como yo, para humillar a otros, para condenar a otros que no piensan como yo. Cuando yo transformé el símbolo en un fin, automáticamente ese símbolo se transforma en un símbolo de opresión. Así de simple. Miren qué sencillo. Una fórmula para la vida. Cuando usted vea opresión, es porque alguien transformó lo simbólico en un medio, perdón, en el fin y no en el medio. Este símbolo puede ser físico, una cruz, por ejemplo, o puede ser conceptual, una idea.
Porque las ideas en sí mismas deben ser fines. O sea, deben ser medios y no el fin en sí mismo. Porque cuando una idea se transforma en un fin, se transforma en axioma. Y cuando una idea se transforma en axioma, entonces puedo ocuparla para abusar de las libertades de otros y oprimir a otros. Así de simple. Es un E es igual a mc al cuadrado, pero para la simbólica de la vida. Cuando vean ustedes opresión de seres humanos es porque alguien transformó lo que tenía que ser en el medio de, lo transformó en un fin en sí mismo, lo transforma en axioma, si es un concepto, y propende entonces al abuso de los más débiles. Con eso en mente podemos irnos entonces al texto. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué ellos hacen lo que está prohibido en sábado? Él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Que entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes le está permitido comer, y dio también a sus compañeros. Fíjense, lo primero que hace, esto es súper interesante, esto es tremendo, porque lo primero que hace Jesús es que le dice, miren, ¿no se acuerdan que uno de nuestros personajes más importantes de la Biblia sí lo hizo? ¿No? Es como que alguien tuviera hambre y entrara a la iglesia. Bueno, nosotros aquí no ocupamos hostias, ¿no? Aquí ocupamos pan, ¿no? Pero es como que alguien entrara a una iglesia y se comiera las hostias porque tiene hambre, ¿no? Y las hostias consagradas más encima, si fuera en el mundo católico, ¿no? Y se tomara el vino. Entonces Jesús dice, oye, espérate, pero David, ¿no? El escritor más prolífico del Antiguo Testamento, hizo eso, se comió los panes del templo, que estaban consagrados solo para los sacerdotes. Entonces, la primera forma de argumentar de Jesús es decirle, mira, el sábado es importante. Entiendo que los discípulos estaban comiendo espigas, pero si lo hizo David. Ok, pero eso no bastó, ¿no? Entonces Jesús seguramente vio la cara de los fariseos, que ya estaba seguramente demudada. Entonces va y les coloca la frase, para mí, una de las frases más liberadoras en el Nuevo Testamento. La más liberadora, creo yo, en términos de lo que hemos estado diciendo, en términos del abuso, cuando el símbolo se transforma en un símbolo de opresión para otros, o el concepto se transforma en un axioma para abusar de otros. Entonces Jesús le dice, mira, ¿saben qué? Paren, parafraseando, ¿no? El sábado, el Shabbat, ¿no? ¿Qué significa descanso? Es un verbo, en hebreo es un verbo. Si yo quiero decir, él descansó, digo Shabbat, él descansó. O sea, Shabbat no es un día, es una idea que tiene que ver con nuestro descanso, ¿no? El sábado se hizo para el hombre, para el ser humano, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Esta frase es tremenda. Fíjense, el Shabbat, el descanso, se hizo para los humanos. Los humanos se deben servir de este mandamiento, de este símbolo. El símbolo no debe servirse de los humanos. Eso es lo que le está diciendo. Le está dando una clase Jesús a los fariseos, una clase de algo que se llama sentido común. Pero ¿por qué los fariseos, en este texto, los fariseos son los representantes? No quisiera pensar de los fariseos siempre como malos, ¿no? Lo que representan los fariseos son aquellas personas que han tomado el símbolo y lo han elevado a categoría de axioma. Y como es axioma, entonces yo lo tomo y puedo dañar a otros con ese axioma. No lo tomaron como fin y no como un medio. Y Jesús les dice, no, espérense. El símbolo es un medio para alcanzar algo superior. Si yo transformo el símbolo en un axioma, entonces voy a hacer lo que ustedes están haciendo.
Es decir, juzgar, condenar, reprimir a otros por medio de ese símbolo. Esto es sumamente importante porque una y otra vez en la humanidad nos hemos dado cuenta cómo el ser humano agarra un símbolo, lo transforma en un fin, por lo tanto lo transforma en un axioma y vamos abusando de los que no pueden. Han leído la historia de Colón. Ustedes saben que Cristóbal Colón, hubo mucha gente que él dijo, no, no los bauticen, porque si los bautizaba, ellos se transformaban en parte de la iglesia y no los podía matar como los mataron a placer, ¿no? Entonces decían, no, no los bauticen, ¿no? El poder del símbolo, ¿no? Cuando una idea se transforma en un axioma, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en esta semana aquí hemos visto que un montón de ideas en nuestro país se transformaron en axiomas, como en cuestiones incuestionables. Nos damos cuenta cómo algunos intentan tomar los axiomas para abusar de otros. Entonces, lo que nos enseña este texto es el tremendo cuidado que tenemos que tener con respecto al símbolo. Es imposible que no los tengamos porque somos seres individuales y como seres individuales propenderemos siempre a tener símbolos propios. Yo tengo mis propios símbolos, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene. Los pastores que ha tenido esta iglesia, cada uno tiene su propia simbología, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de interpretar la escritura, su forma de leer la escritura, sus énfasis como pastor. Cada uno de nosotros tiene una simbología distinta. Pero no debemos olvidar que no somos el símbolo. En términos psicológicos, si yo me transformo en el símbolo, estoy hablando de la personalidad y no del yo profundo. Cuando Jesús le dice, oye, ¿qué pasa? El símbolo está hecho para que esté a su disposición. No pueden tomar el símbolo y apalear a los que no piensan como ustedes con ese símbolo. ¿Qué les pasa? Eso le dijo a los fariseos, estoy parafraseando. Entonces, fíjense la importancia, el símbolo es tremendamente importante, nos da sentido de pertenencia, nos da sentido de seguridad, nos da un vocabulario común. Pero debemos tener tanto cuidado en no transformar el símbolo en un acto de impiedad. Ha ocurrido con los esclavos de todas las eras. Esclavos que han sido esclavizados porque ideas religiosas se han sacralizado como símbolos y como un fin, y al axiomatizarse, entonces se transforman en un peso para las personas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas tomaron la Biblia y dijeron, bueno, la Biblia habla de esclavos? Pensemos hoy día en todos nuestros nuevos esclavos que tenemos, la cantidad de nuevos esclavos que tenemos, ¿no? Nosotros que hemos elevado, por ejemplo, a Occidente desde el protestantismo como el momento histórico y el lugar geopolítico más potente, porque la verdad es que el trabajo dignifica, una idea súper protestante, ¿no? El trabajo dignifica. Bueno, gracias a esa idea, que en un principio era un símbolo hermoso y que sacó adelante tantos países, ¿no? Bueno, hoy día es una idea tremendamente criticada. Hay un filósofo coreano-alemán, experto en Heidegger, famoso, Byung-Chul Han, que le llama esto en su libro La sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio, donde la gente ha perdido el sentido de la existencia, donde no sabe qué hacer, no sabe quiénes son. Habla del mito de Prometeo, por ejemplo. Prometeo, que viene el águila, el cuervo, no sé, y le come el hígado. Entonces, Byung-Chul Han dice, bueno, ese águila es tu alter ego. Y el hígado no duele. Entonces él dice, te picoteas, eres tú mismo, latigándote para trabajar, trabajar, trabajar. Y ahora tenemos una sociedad del hastío, una sociedad del cansancio, una sociedad estresada, una sociedad depresiva, hiperproductiva, con una cantidad de horas que pasamos, sobre todo en Chile, en el trabajo enorme. Los profesores, ¿cuántas horas de trabajo tienen ellos? ¿Ustedes piensan que tienen 8 horas? Todos conocemos profesores que los fines de semana, que los feriados, que hasta las 10 de la noche están preparando exámenes, pruebas, trabajos, etc. La sociedad del cansancio. Entonces, no podemos decir que tenemos un axioma hermoso, por supuesto, sirvió para un momento, pero ahora ya no sirve. Esa es la gracia del símbolo. Cuando yo digo, ok, este símbolo sirve, ahora ya no sirve. Tenemos que trascender el símbolo.
El símbolo está pidiendo la trascendencia. Ahí está el pecado del becerro de oro de Israel a los pies del monte Sinaí. Al crear un becerro de oro, entonces no hay trascendencia. Por eso Dios no se puede mostrar en una figura. No hay manera de demostrar, de dibujar, de esculpir a Dios. Porque cuando yo esculpo la divinidad, entonces pierde su sentido de trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? La trascendencia del símbolo. El símbolo debe trascender. Si el símbolo no trasciende, entonces es axioma. Si el símbolo es axioma, es un símbolo físico, un concepto, y se transforma en axioma, se transforma entonces en un instrumento de abuso. Así de simple. Entonces Jesús dice, tengan cuidado, no transformen este símbolo hermoso. No transformen este símbolo en un acto de poder y de sometimiento de otros. No olviden que el símbolo es un medio, no es el fin en sí mismo. Recuerdo la película de Indiana Jones, que a mí personalmente me encanta. Todas las películas de Indiana Jones. Quizás en algún momento quise ser arqueólogo, ¿no? Y en una de sus películas, creo que fue la primera, cuando encuentran el cáliz, ¿no? El cáliz de Cristo, ¿no? Y bueno, seguramente ustedes la vieron, y van a buscar este cáliz, y hay un terremoto porque no podían sacar el cáliz de la cueva donde estaba, de pronto se cae en una ranura, ¿no? En una grieta. Y una mujer va a buscar el cáliz y decía, aquí lo tengo, aquí, y muere. Y después Indiana Jones va y hace lo mismo. Y su padre le dice, déjalo ir. Déjalo ir, porque si no, si vas detrás del símbolo puro, entonces el símbolo puro puede matar. El símbolo simplemente el símbolo debe ser simplemente para la contemplación y la trascendencia. Esto quiere decir que el símbolo nos ayudará por un tiempo y después deberemos trascender. Lo mismo nos pasa cuando somos adolescentes, o los adolescentes que se hicieron piercing, que se pusieron aros, se pusieron cosas por aquí y por allá. Cuando lleguen a los 40 años eso va a trascender. Van a decir, ok, esos símbolos me ayudaron para vivir esa etapa, sentirme parte de, pertenecer a, ocupar un lenguaje similar a, etc. Pero cuando pasan los años ese símbolo debe ser trascendido. Para eso existen los símbolos. Y fíjense, tenemos la Biblia como un símbolo que trasciende año tras año. No nos quedamos pegados en sus lecturas de hace 2000 años. La Biblia trasciende, por eso sigue siendo un símbolo actualizado, porque la Biblia es trascendida. Una y otra vez leemos sus textos y decimos, wow, aquí hay otra cosa que no habíamos visto, y trasciende el símbolo. La Biblia no es Dios, es un medio para dialogar con Dios y poder testear las durezas, inconformidades, miedos y dolores de cada una de nuestras épocas. Por eso la Biblia sigue existiendo como libro sagrado. Su sacralidad no radica en las letras, la tinta ni las hojas. Su sacralidad radica en que nos permite trascenderla para poder ver las nuevas esclavitudes de cada época. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.